Hola, ¿qué tal? Hoy traemos una nueva colaboración entre Microvalue y Academia de Inversión. Yo soy Lucas López y hoy tenemos el escándalo Wirecard. Supongo que lo conoceréis de sobra, pero hasta que no entremos en detalle, hasta que no veáis todo lo que realmente pasó, creo que si no habéis ahondado en todo este tema, creo que os va a sorprender hasta qué punto una compañía cotizada e importante de un país con tanta reputación como Alemania puede llegar a utilizar a su antojo a los accionistas, a las entidades financieras, al mundo inversor en general. Empezamos. En el vídeo de hoy os tengo aquí preparado el índice de contenidos. Primero vamos a hablar de Wirecard, explicar un poquito el negocio, cómo ganaba dinero o cómo pensaba la gente que ganaba dinero, los márgenes que tenía y el crecimiento con respecto a su competencia, y después ya entraremos un poco en detalle que será el meollo del vídeo de hoy, pues un poco el escándalo Wirecard, como se conoce. Primero explicando, pues qué ha pasado exactamente desde que salió a bolsa en el año 2005. Un poco explicando pues una cronología de los hechos. Después os hablaré, como auditor de cuentas que soy, de forma muy por encima, el sistema que utilizaban para defraudar, para realizar el fraude financiero, que ya ha dejado de ser presunto en el momento en que la propia compañía lo ha reconocido. ¿Y cuáles están siendo y cuáles serán las consecuencias y las responsabilidades de todo el fraude financiero que han cometido y han estado cometiendo durante tantos años? Por último, y un poco el objetivo de todo esto no es simplemente informar, que también, sino sacar lecciones y conclusiones a aprender en el futuro y, ¿por qué no? Sacar alguna moraleja, algún truquillo o en qué fijarnos de cara a evitar un nuevo escándalo financiero, algún fraude financiero que podamos evitar de cara al futuro, porque seguirán existiéndolos lamentablemente de cara al futuro. Empezamos. Wirecard un poco lo que hacía era intermediación entre las partes, entre todas las partes de una operación financiera, y a partir de ahí tenía una comisión, ¿no? Es básicamente lo que hacía, ¿no? Tanto con tarjetas de crédito, que también podía emitirlas porque hizo una adquisición de una entidad bancaria, podía emitirlas, podía generarlas, tenía también tarjetas de crédito virtuales y después digamos que realizaba o desarrollaba o gestionaba la intermediación online entre cliente, proveedor y entidad financiera, ¿no? Dentro de todas esas operaciones entraba en el medio Wirecard y se llevaba una comisión. Por tanto, el primer aspecto que llama la atención de todo esto es que, digamos que los ingresos que genera Wirecard son muy difíciles de detectar, son invisibles al ojo humano, son intangibles, con lo cual aquí ya podemos intuir un aspecto que pueden tener en común todos los fraudes financieros, o prácticamente todos los fraudes financieros, porque digamos son más complejos en este tipo de operaciones, en este tipo de sistema de negocios, ¿no? Lo que podría llamar la atención como compañía, como inversión, es que si os fijáis, he puesto 4 ejemplos de compañías que son similares, que son del sector, no son exactamente lo que hacía en Wirecard, pero para que os fijáis, los márgenes EBITDA son muy similares, están un poquito por encima de sus rivales, los de Wirecard, pero no llaman espectacularmente la atención, ¿no? Pero donde hemos de fijarnos y donde sí que radica el fraude es en el crecimiento, ¿no? Fijaos el resto de compañías que tienen crecimientos planos prácticamente, crecimientos orgánicos o crecimientos que tratan de mantener o defender con uñas y dientes, pues con simples dígitos y a través de alguna adquisición estratégica que les pueda
evitar el decrecimiento, pues Wirecard, lejos del simple dígito, no es que no creciese, es que crecía un 35% anual. Era algo increíble, o sea, algo que llamaba realmente la atención de todos los inversores, de todo el mundo financiero, y por ello fue durante tantos años la niña bonita del mercado alemán, del mercado europeo, ¿por qué no? Y tan alabada durante años por analistas, por inversores de referencia, etcétera, etcétera, etcétera. Márgenes EBITDA del 28%, crecimiento del 35%, year on year hablamos, ¿eh? O sea, no es que sea el acumulado de varios años, no, 35% de media año tras año. Aquí lo vamos a ver mejor. Partimos del 2007, por empezar en algún año, en el que facturaban 138 millones y tenían un beneficio neto de 30. 10 años más tarde apenas, facturan más de 2.000 millones de euros y el beneficio se multiplica por más de 10 veces en apenas 10 años, con crecimientos de ingresos anuales del 63, 45, después se reduce un poquito por debajo del 20%, que no está nada mal, y llega el 2016 y cuando llegas a los 1.000 millones de facturación dices, bueno, pues ya estos ingresos son respetuosos, ¿no? Da un poquito de respeto. Pues lejos de frenarse un poquito el crecimiento, pues crece un 45% en 2017 y un 34,4% en 2018, o sea, algo espectacular. O sea, entre el 16 y el 18, en 2 años, duplicó los ingresos cuando parecía que el techo estaba cerca. Bueno, algo que realmente llamaba la atención en el sector y bueno, en todos los sectores prácticamente, ¿no? O sea, una de las compañías con más crecimiento en todo el mundo. Vale, entonces vamos a explicar un poco la cronología de los hechos. Todo empieza, como decía, en el año 2005, con Wirecard saliendo a cotizar al mercado de valores alemán. Y ya lo hace de una manera un poco peculiar, ¿no? Si nos fijamos. Lo normal, como sabéis, y está muy de moda en las últimas semanas, pues lo normal es que una compañía pues haga una IPO, es decir, que se haga cotizar al parque, y lo haga a través de un prospecto que, como sabéis, pues es un prospecto muy extenso en el que te auditan pues las magnitudes financieras de muchos años, y son auditorías además muy, muy detalladas. Y lo que hizo fue, para evitar, digamos, una IPO, pues lo que hizo fue adquirir una compañía que ya estaba cotizando en Alemania, que era un call center que había quebrado en la burbuja.com, y ellos lo que hicieron fue adquirir una compañía sin actividad, y para ello pues se saltaron el proceso de auditoría que requería pues una salida a bolsa ordinaria, ¿no? Y vosotros me diréis, bueno, eso es algo que ya hacen muchas compañías. Vale, de acuerdo. Si a mí como emprendedor, como empresario, me parece hasta lógico, ¿no? Te saltas muchísima burocracia, te evitas muchas auditorías, muchos quebraderos de cabeza y probablemente te ahorres incluso una serie de costes, ¿no? Pero, claro, pasados unos años, pues empiezas a entender por qué Wirecard hizo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, a un negocio difícil de cuantificar o de analizar sus ingresos, unos ingresos que son muy intangibles, casi en un proceso invisible, pues podemos sumar que, digamos, hicieron una triquiñuela para evitar una IPO, ¿no? Entonces ya tenemos otro punto, una segunda señal de alerta que podamos sacar o extraer de cara al futuro. Bueno, ya en el 2008, el director de una asociación de accionistas, ya en el 2008, o sea, hace 12 años, 3 años más tarde de salir a bolsa, pues ya empiezan a sugerir una serie de irregularidades en el balance. O sea que, digamos que Wirecard siempre fue un sospechoso habitual, ¿no? A raíz de esa crítica, ¿no? O de ese ataque, Wirecard les demandó y ganaron, ¿no? El regulador en ese momento y en todo momento, como veremos de toda la historia, pues les defendió, ¿no?
y de hecho ganaron y condenaron a esos accionistas bueno, les imputaron una manipulación, un delito de manipulación de precios de mercado, ¿no? 3 años más tarde, pues es cuando Wirecard empieza, digamos, a hacer una serie de adquisiciones, vamos a decir, extrañas, en las que a través de una serie de pagos bastante altos adquiere compañías de pago electrónico, pues una serie de compañías desconocidas, totalmente desconocidas a lo largo de Asia, sobre todo en la India, Indonesia, después en Filipinas también. Entonces, bueno, empieza a hacer una serie de adquisiciones sospechosas con las que consigue mantener ese crecimiento que veíamos antes exponencial, ¿no? Y es cuando en el 2015 el Financial Times, que se convierte, digamos, en el precursor a través del periodista Dan McCrum, es cuando se convierte en el precursor de todo el escándalo Wirecard, ¿no? Es cuando empiezan a saltar todas las fichas de dominó. Es en abril de 2015 cuando empieza a hablar sobre Wirecard de una manera más directa. Bueno, pues como veis ahí en el artículo, ¿no? Diciendo que hace pagos de compañías muy opacos, un poco para mantener ese crecimiento que decíamos. La historia del Financial Times se describe como House of Wirecard. En ese mismo año, a finales, pues sigue hablando, poniendo sobre la mesa nombres de compañías específicos, ¿no? Como Transinfotech, donde dice que bueno, pues en sus oficinas de Camboya y Laos, pues realmente no hay oficina, ¿no? De hecho, cuentan una anécdota muy graciosa, que en una de las adquisiciones que hacen de Filipinas, en este caso, pues en su oficina, en la oficina de la compañía, vivía un pescador filipino que no sabía nada de Wirecard. Simplemente era una casa donde vivía alguien a quien le llegaba alguna carta de Wirecard y no sabía casi ni leer, ¿no? Entonces es una anécdota bastante curiosa e incluso graciosa, ¿no? Bueno, graciosa para nosotros ahora, ¿no? Para los accionistas no tanto. En el 2016, un año más tarde, pues se publica un research bastante completo de una serie de accionistas anónimos que se hacen llamar Zatarra. Bueno, básicamente a través de una serie de casi 100 páginas, pues desarrolla todo el entramado fraudulento y bueno, ya veis ahí, ¿no? Que lo titula como un fraude corporativo y de corrupción a gran escala, y incluso se atreven a emitir una valoración de 0 euros por acción. Ahí tenéis el enlace del research por si queréis echar un vistazo. Es bastante denso porque bueno, está escrito en inglés y parte en alemán también, porque bueno, la compañía al final no deja de ser alemana, ¿no? Bueno, Wirecard por supuesto lo niega todo, y BaFin, que es el regulador financiero alemán, pues de nuevo, defendiendo a Wirecard, pues abre una investigación por manipulación de mercado nuevamente. 2 años más tarde, dentro de la sede de Singapur, el personal legal del grupo abre una investigación a una serie de miembros del equipo financiero, y que da lugar a que un año más tarde, como vemos en la noticia, pues la policía de Singapur, que se toma muy en serio este tema de casos de fraude, pues llega a personarse en las oficinas de Wirecard. En ese mismo año, 2018, unos meses antes de que la policía se personase en la sede de Singapur, pero después de una serie de research bueno, pues en los que critican la opacidad del negocio, incluso llegan a tildarlo de fraude, pues Wirecard entra, en vez de hundirse en bolsa, pues registra máximos históricos, llegando a capitalizar 24.000 millones y formando parte del selecto club del DAX 30, que bueno, sería el homólogo del IBEX 35 o del Fortune 500 de Estados Unidos. Y en enero de 2019, pues Financial Times ya publica sus investigaciones sobre Singapur, que da lugar a esa irrupción de la policía que decíamos antes en las oficinas de Singapur, ¿no? Y Wirecard nuevamente se defiende con uñas y dientes, diciendo, como vemos ahí, está claro que el periodista ha sido provisto de desinformación
y que antes de la publicación del artículo se han incrementado las campañas short o los ataques short sobre la compañía, ¿no? Diciendo, acusando al Financial Times de manipulación de mercado nuevamente, ¿no? Que es siempre como se defienden las compañías que cometen fraude, ¿no? Otro aspecto en común, otra señal de alerta que podemos detectar de cara al futuro. 3 meses más tarde, Ernst & Young publica su informe de auditoría sin salvedades, solo incluye un párrafo de énfasis en el que llama la atención sobre un punto en las cuentas anuales en el que se habla muy sucintamente del escándalo de Singapur. De esto, ¿qué podemos sacar en conclusión? Pues que yo lo que veo muchas veces en Twitter, en las redes sociales, es que la gente simplemente dice, bueno, está auditado por una Big Four, pues ya está, ¿no? Hasta aquí nuestro análisis. Pues Wirecard estaba auditada por una Big Four y bueno, hubo un fraude ahí, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos nuestro análisis, nuestra auditoría tiene que ser mucho más rigurosa, ¿no? Tenemos que ir más allá de simplemente quedarnos con que el informe de auditoría está emitido por una Big Four y ya está, ¿no? Tenemos que ir mucho más allá. En octubre del 19, Financial Times sigue, incluso saca documentos internos de la compañía diciendo ya más cosas mucho más concretas, en el que a través de una serie de pruebas dicen que las unidades de Dubái y Dublín, Dubái es la más representativa, suponiendo prácticamente la mitad del negocio de Wirecard, dicen con pruebas que estas dos unidades se inflaron de manera fraudulenta. Y a raíz de esto, como ya Financial Times muestra pruebas contundentes, pues Wirecard no le queda otro remedio que designar a un tercero que no sea su auditor, en este caso KPMG, para que lleve a cabo una auditoría especial sobre sus estados financieros de los últimos años, o llamada due diligence, ¿no? Que no deja de ser una auditoría pues mucho más detallada que una auditoría normal, o sea, tan detallada porque al final en una auditoría ordinaria, digamos, de unas cuentas anuales, tú tienes unos importes por debajo de los cuales no analizas nada. En la due diligence tú analizas el 100% de la compañía y además tú luego emites un informe en el que vas a hablar de todo. En un informe de auditoría solo vas a ver o solo vas a hablar de aquello que supera un determinado importe, ¿no? Lo que nosotros llamamos en auditoría cifra de importancia relativa. En la due diligence o auditoría especial se habla de todo, y sí, se iba a hablar de todo, o KPMG iba a hablar de todo, pero vemos que no va a ser así. En abril de 2020, KPMG anuncia que no ha podido verificar los acuerdos responsables de la mayor parte de las ganancias de Wirecard entre 2016 y 2018. Es decir, que Wirecard no les mostró, digamos, esos acuerdos. O no existían o estaban falseados. Sea como fuere, Wirecard no se los mostró a KPMG, con lo cual KPMG dice, de acuerdo, puede que existan esos acuerdos, pero si no me los muestras, yo no puedo auditar esos ingresos. Y además, al mismo tiempo, KPMG, además de dudar de esos ingresos, que ya os digo, era prácticamente la mitad o más de la mitad del negocio de Wirecard, también duda de la existencia de 1.000 millones de euros que estaban registrados en tesorería. 1.000 millones de euros, que se dice pronto. Bueno, a raíz del informe demoledor de KPMG, que dudaba de prácticamente Wirecard en su totalidad, o al menos de una gran parte de su negocio, pues Ernst & Young, que era el auditor de la compañía por entonces, en junio de 2020, o sea, estamos en junio de 2020, cuando normalmente emitía su informe de auditoría a principios de año, febrero o marzo, pero bueno, tiene un pase por el tema de la pandemia, pues, pero bueno, hasta 4 meses más tarde de lo que lo hacía habitualmente, Ernst & Young anuncia que los documentos bancarios de una serie de bancos filipinos son falsos, que estaban falsificados, y básicamente que faltan, o sea que se han volatilizado 1.900 millones de euros, y que por tanto con esta nueva
con este nuevo factor, pues se ven obligados a no poder emitir un informe de auditoría con garantías, ¿no? Y a la espera estamos a día de hoy de que lo hagan. Ese mismo mes, Wirecard acaba reconociendo, después de que Ernst & Young y KPMG hagan de manera pública estas estos demoledores anuncios, pues el equipo gestor acaba reconociendo que las cifras financieras pasadas entre el 16 y el 18, hasta donde sabemos, no son reales. Se produce una serie de arrestos del equipo gestor, del órgano de administración, y Wirecard acaba declarándose en bancarrota. Ahí tenéis un gráfico de Financial Times en el que, a través del gráfico de cotización, podemos ver pues toda la cronología de los hechos, ¿no? Un poco como fueron todos los acontecimientos paso a paso y en menos de 2 años, que acabó con una compañía en menos de año y medio de capitalizar 25.000 millones y formar parte del índice más importante de Alemania, uno de los países más importantes del mundo. Pues pasó de 25.000 millones de market cap a apenas lo que cotiza hoy, que son unos 100 millones de euros y sufriendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían, ¿no? Exactamente? ¿Cómo conseguían mantener ese crecimiento? Pues básicamente lo que hacían, como hemos visto antes, era mantener un ritmo de adquisiciones bestial. O sea, para crecer de 1.000 millones a 2.000 de ingresos en apenas 2 años, tenían que seguir alimentando la máquina de las adquisiciones, ¿no? ¿Y qué adquirían? Bueno, pues también he mencionado, ¿no?, anteriormente, que adquirían aire. ¿Y cómo justificar ante el público que adquirían aire? Bueno, pues aquí lo vemos. Vemos un ejemplo, que esto es un pantallazo que he sacado yo de las cuentas anuales de Wirecard, o sea, no lo he sacado de ningún sitio extraño. Esto está en la memoria de las cuentas anuales, insisto, de Wirecard. Entonces, aquí vemos que abajo vemos un precio de adquisición de 13,6 millones de euros. ¿A cambio de qué? A cambio de un cash de una tesorería de 600.000 euros, que puede ser perfectamente falseada. Curiosamente, en Property, Plant and Equipment no tienen nada, es decir, no tienen unas instalaciones, no tienen unas oficinas, o sea, 0 euros. Bueno, y aparte de esto, pues tenía activos intangibles, ¿no?, que posiblemente fuesen irreales también. Tenía clientes por importe de 300.000 euros que podían existir o no. Tenía pasivos fiscales que, independientemente de que fuesen reales o no, pues nadie iba a venir a reclamarlos, ¿no?, porque no dejan de ser pasivos. Después tenía deuda a corto plazo, que esto, bueno, sí que puede llegar a existir. Pero bueno, al fin y al cabo, estos 13,6 millones de precio de compra, de precio de adquisición que vemos ahí abajo, básicamente lo que se compraba, o lo que decían que compraban, era una cartera de clientes por valor de prácticamente 14 millones de euros. Cartera de clientes que más adelante, el Financial Times demostró, con documentos internos de la compañía y conversaciones del equipo gestor, que estaba compuesto por una serie de clientes totalmente ficticios e irreales, con lo cual esos 13,9 millones en realidad eran cero. Pero como ponían 13,9 millones de euros neto de pasivo, es decir, 13,9 menos 8,7, pues prácticamente son unos 5 millones de euros, pues eso les generaba un goodwill, un fondo de comercio, que no deja de ser un activo de la compañía, con lo cual engrosaban el balance de Wirecard a lo largo de los años y con adquisiciones mucho más potentes que estas. Por ejemplo, estamos hablando de una compañía india que adquirieron, no recuerdo ahora mismo, pero entre 300 y 400 millones de euros, o sea, mucho más, de mucha mayor magnitud que esta de MyGate. Y al final lo que iba generando ese goodwill y esa cartera de clientes era una contrapartida de ingresos ficticios que generaban esa cartera de clientes inventada. De tal manera que a lo largo de los años pasamos, a la derecha tenemos 2014-2013, las cuentas anuales, de nuevo pantallazos de las cuentas anuales de Wirecard, no es ningún sitio oculto,
Pasamos de tener un goodwill, un fondo de comercio en 2013 de 145 millones de euros a 700 en 2018. Pasamos de tener unos activos intangibles generados internamente de 40 millones de euros en 2013 a 138 en 2018. Y lo más dramático, pues una cartera de clientes de 200 millones de euros pasa a 450 millones. De hecho, esta partida en concreto, cartera de clientes, fue una de las partidas más debatidas entre auditor-cliente, auditor-Wirecard. ¿Por qué? Bueno, pues porque el auditor quería deteriorarlas. Es decir, para el auditor esto no valía eso. Pero Wirecard decía, y esto lo digo a partir de documentos internos que publicó Financial Times a lo largo del tiempo, pues digamos que Wirecard argumentaba, y con razón, desde mi punto de vista, que porque iban a deteriorar esa cartera de clientes si los ingresos seguían aumentando y los beneficios. O sea, esa cartera, lejos de valer menos, de hecho, valía más. Bueno, si no fuera porque los ingresos fueran falsos, fueran irreales, pues hasta tendrían razón. Básicamente, por resumir, la mitad de los ingresos de Wirecard y casi la totalidad de las ganancias se procesaban a través de 3 operadores externos opacos y que estos a su vez tenían clientes ficticios. El más conocido y el más importante era Al-Alam, que estaba en Dubái, que suponía 265 millones de euros de un total de 1.000 millones de ventas que tenían en 2016, como veíamos anteriormente. Al-Alam, a cuya cartera de clientes tuvo acceso Financial Times, investigaron todos los clientes de Al-Alam y efectivamente eran humo todos y cada uno de ellos. Bueno, pues 50% de las ventas inexistentes. Ventas que suponían, insisto, el 80-85% del beneficio operativo de Wirecard. Y las investigaciones, como veíamos antes, con Ernst & Young, pues acabaron en Filipinas, donde supuestamente había 1.900 millones de euros en cuentas bancarias y que nunca se llegaron a encontrar. Por tanto, ¿cómo reaccionó Wirecard ante todas estas investigaciones y filtraciones de documentos importantes, documentos internos que no dejaban de demostrar las prácticas fraudulentas de la entidad? Bueno, pues se defendieron de la siguiente manera. Amenazaron a este periodista que sacó toda la luz, al Financial Times, que para defender un poco a su periodista de amenazas y espionaje dentro incluso de su propia compañía, pues llegaron a encerrarle en un despacho sin acceso a internet y sin ventanas para, digamos, protegerlo de todo lo que pudiera pasarle. Por supuesto, sobornos, e incluso Wirecard llegó a contratar al ex jefe de inteligencia extranjera de Libia. Mirad hasta qué punto eran agresivas las estrategias, las prácticas de Wirecard para proteger el fraude, ¿no? Y por supuesto, inversiones multimillonarias en abogados para que, digamos, sus enemigos que intentaban destapar el fraude, pues se ahogaran en papeleo y en burocracia, ¿no? Bueno, ¿y cuáles han sido o serán las consecuencias y responsabilidades de toda esta situación? Bueno, pues para empezar, por supuesto, la quiebra definitiva de Wirecard, que como decía antes, llegó a ser una de las compañías más importantes de Alemania y de Europa, y por qué no, a nivel mundial en el plano tecnológico, llegando a capitalizar 25 billions y hoy pues sufriendo en torno a los 100 millones de market cap, ¿no? Por supuesto, bueno, un poco lo de siempre, las consecuencias que arrastra esto, pues es la pérdida definitiva por parte de muchos accionistas de su capital invertido. Por poner un ejemplo, ya no solo hablo de inversores particulares, sino incluso SoftBank invirtió hasta 900 millones de euros en el año 2019, hace nada. Y el Parlamento alemán actualmente está investigando al regulador del mercado de valores alemán, BaFin,
porque, bueno, como habéis visto, siempre se ha puesto el lado de Wirecard, cuando al final era el malo de la película, ¿no? Después, por otro lado, por supuesto, se piden responsabilidades para el auditor de Ernst & Young, fundamentalmente por parte de SoftBank. Y a ver, no es por defender a los auditores, que para mí sí que es verdad que Ernst & Young no ha sabido ver desde el minuto 1 el fraude, a pesar de que había muchos rumores y sospechas sobre Wirecard, pero sí que es verdad que un entramado tan complejo y con unas transacciones tan complicadas y tan difíciles de seguir, pues sí que es una auditoría con una complejidad tremenda, ¿no? Y además hemos visto las presiones, las prácticas agresivas que ha tenido durante todo el proceso Wirecard, con lo cual yo me pongo en la piel de los auditores y sí que es complicada su situación, ¿no? Y aunque fue un poco tarde, pues sí que han podido reaccionar, sí que han sabido reaccionar cuando, al final cuando era evidente, ¿no?, todo el escándalo, y a raíz también del informe de sus colegas de KPMG, ¿no? El CEO fue arrestado y el director de operaciones pues se encuentra en busca y captura, ¿no? Un tema también que pasó, desgraciadamente, pues que el exgerente de Asia de Wirecard fue encontrado recientemente muerto en Filipinas, un hombre de 44 años que se encontraba en perfecto estado, pues en Filipinas, que es uno de las ya decía, ¿no?, que las entidades financieras parece ser, presuntamente en este caso, ayudaron a la falsificación de los datos financieros de Wirecard, pues parece que estaban implicados ciertas personas importantes de Filipinas, y pues digamos que parece ser que esa persona sabía demasiado, pero apareció muerto y lo anunciaron semanas más tarde diciendo que fue por casos naturales, pero al final, lo incineraron rápido y no se va a hacer autopsia, o al menos una autopsia, vamos a decir, imparcial, ¿no? Entonces, nunca se sabrá, ¿no?, la realidad de este asunto, pero la verdad es que huele bastante mal, ¿no? Las lecciones a aprender, ¿no?, que es un poco lo que nos importa, ¿no?, más allá de todo esto que no deja de ser curioso e interesante, ¿no? Pues lo he querido resumir como una serie de refranes, ¿no?, que no todo lo que brilla es oro. Es decir, veíamos que sus rivales crecían muy por debajo de lo que crecía Wirecard, y además lo hacía con una serie de adquisiciones un tanto sospechosas, ¿no? Entonces, parémonos a pensar, ¿no?, si lo que crece es porque realmente es mejor que los demás, o porque las adquisiciones que hace pues les da una serie de ventajas con respecto a los demás, o no lo sé. Pero tenemos que pararnos un momento a analizar por qué crece un 35% year on year y los demás así a simple dígito, o incluso un 0%, ¿no? Pues parece ser que hacían todas estas adquisiciones extrañas y desconocidas para ocultar un negocio que estaba deteriorándose cada día más, ¿no?, y que orgánicamente se estaba desangrando. En segundo lugar, cuando el río suena, agua lleva. Esto quiere decir que cuando hay tantos agentes externos en una posición común, es decir, empezamos con una salida a bolsa un poco dudosa, en la que tras una picaresca la compañía trata de burlar una serie de auditorías que hubiese, digamos, analizado el histórico de las cifras financieras de un modo mucho más riguroso de lo que hizo, de lo que sucedió. 2 años más tarde, un grupo de accionistas clama que el balance de la compañía es humo, no es tal. Después, un prestigioso periódico como el Financial Times invierte tantos recursos y tanto tiempo en sacar información y tantos documentos internos que apuntan hacia un mismo lado, y que es que el propio negocio de Wirecard es un fraude, es un sistema corrupto, y además dentro de la propia compañía pues hay acusaciones de la parte legal a la parte financiera de que se está desviando dinero hacia otras partes del mundo.
Cuando tantas partes se ponen de acuerdo, aunque el mercado no lo vea y la acción siga subiendo, normalmente pues suelen tener razón la mayoría de las ocasiones, y tarde o temprano acaba saliendo a la luz la verdad. Entonces, la lección a aprender de esta segunda parte, de este segundo refrán, es que alejémonos de aquellas compañías con rumores, con una cierta rumorología de fraude, porque al final es probable, aunque no seguro, que acabe siendo verdad. Y además hay muchísimos peces en el agua como para que fijarnos o perder el tiempo en una compañía de este tipo. En tercer lugar, ver para errar y para no errar, tocar. A esto me refiero que todos estos factores que hemos comentado en el punto anterior, es decir, rumores de fraude, además se agudizan cuando además el bien que presta la compañía, el bien que vende la compañía o el servicio que presta la compañía, no lo podemos tocar, no lo podemos disfrutar por nosotros mismos. Sí que es verdad que hay negocios que prestan servicios intangibles, como por ejemplo Microsoft, pero todos estaremos de acuerdo que los que más o los que menos hemos utilizado sus productos y somos conscientes y estamos convencidos de que es de una enorme calidad y de uso a nivel mundial. Con lo cual ahí no tenemos demasiadas dudas de que el free cash flow que genera Microsoft será mayor o menor, pero estamos convencidos de que existe, de que es real, y que además no han hecho las adquisiciones dudosas que han venido haciendo los de Wirecard. Y además que es que no crece tanto, ni por asomo, ¿no? Entonces, es simplemente el hecho que tenga un negocio muy intangible y muy opaco, es simplemente la guinda de un pastel que acaba rompiéndose. Y por último, investiga el pasado del equipo gestor. Parece ser que uno de ellos pues ya había formado parte de un entramado fraudulento en años anteriores.